¿Qué está pasando con la violencia de género y Alberto Fernández? Fabiola denunció a Alberto Fernández por violencia de género, por violencia física y también por haberla inducido a un aborto, entre otras múltiples denuncias que hoy recaen sobre el expresidente de la Argentina. A partir de eso se abrieron muchos debates. En primer lugar, muchos cuestionan por qué Fabiola salió ahora a denunciar, pero justamente desde el movimiento feminista nos lleva a una importante conclusión. Las mujeres denuncian cuando pueden, y es gracias a la lucha que venimos realizando desde el 2015 en la Argentina con el Ni Una Menos, que hoy en día las mujeres que denuncian son escuchadas y son acompañadas. Y esas denuncias es lo que nos permite salir a visibilizar que la violencia de género en la Argentina existe, que tenemos que combatirla y que tenemos que terminar con la impunidad que durante muchos siglos tuvieron los varones para ejercer la violencia de género. Lo que demuestra que en la Argentina, a diferencia de lo que quiere decir el gobierno de Milei, la violencia de género es una práctica que sufrimos las mujeres y las disidencias todos los días. Por eso en la Argentina, en los primeros 6 meses, ya hubo 120 femicidios. Alberto Fernández, un gobierno peronista que intentó montarse a partir de las luchas feministas, diciendo que con su gobierno el patriarcado se había terminado. Pero las feministas socialistas siempre dijimos que ningún varón podía decretar el final del patriarcado y que teníamos que luchar y de manera independiente por todos nuestros reclamos. El gobierno de Alberto Fernández tenía claramente un doble discurso. Intentaba montarse sobre uno de los movimientos políticos más importantes de la Argentina, que desde el 2015, con la consigna de Ni Una Menos, salió masivamente a las calles contra la violencia de género, la violencia sexual y los crímenes de odio. Un movimiento que además se expandió por todo el mundo y que desarrolló una cuarta ola feminista que tuvo como epicentro la lucha contra la violencia machista. Su doble discurso nos demuestra la fuerte hipocresía de parte de Alberto Fernández, que mientras, por un lado, hacía eventos con feministas, por otro lado, golpeaba a su compañera. Y no solo eso, sino que eso demuestra la terrible situación que estamos viviendo. Estamos hablando de un expresidente que en una situación de total asimetría con su compañera la golpeaba en la intimidad. Por lo cual, esta denuncia, la denuncia de Fabiola, demuestra la fuerza que tiene el movimiento feminista, que ha permitido que una mujer pueda denunciar a un expresidente de un país, siendo además un tema de candente debate en toda la Argentina, que nos invita a pensar un montón de conclusiones que veníamos teniendo en estos años de luchas feministas en la Argentina. En primer lugar, el movimiento feminista tiene que ser independiente de todos los gobiernos. ¿Por qué decíamos esto? Porque desde que las mujeres conquistamos el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, el movimiento feminista se dividió. Una parte del movimiento entró al gobierno de Alberto Fernández, entró al Ministerio de Mujeres y decidió acallar los reclamos del movimiento feminista, diciendo que como tenían un gobierno que era favorable a las luchas feministas, entonces no teníamos que seguir luchando en las calles de manera independiente. Nosotras, desde Isadora, desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda Unidad, decíamos que el movimiento feminista había sacado una conclusión fundamental en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál era esta conclusión? Que la movilización en las calles era fundamental, porque la pelea contra la violencia de género no se termina solo conquistando más políticas para combatir la violencia de género. No se termina solo conquistando un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino que necesitamos un presupuesto adecuado. Año tras año denunciábamos que cuando se votaba el presupuesto en el Congreso Nacional se asignaba uno de los presupuestos más pequeños para combatir la violencia de género. Por eso decíamos que era fundamental que se deje de pagar la deuda externa, que se deje de pagar al FMI, para que ese dinero se destine a combatir la violencia de género, a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, a la aplicación efectiva del aborto legal, seguro y gratuito en todo el sistema de salud. Estos eran algunos de los debates que teníamos, además considerando que la violencia de género para nosotras es un problema que es consecuencia de un sistema capitalista y patriarcal. En esta lucha contra la impunidad de los varones para ejercer la violencia de género y patriarcal, en la Argentina conquistamos, por ejemplo, que Alperovich sea sentenciado por abuso sexual. Las periodistas salieron a denunciar a Pedro Brieger
por múltiples situaciones de abuso y acoso laboral y sexual. En ese marco es que decimos más que nunca que la fuerza del movimiento feminista es la que hoy permite que se termine y que se ponga en debate que la violencia de género atraviesa todas las instituciones y todos los ámbitos donde viven y atraviesan sus vidas las mujeres. Y para terminar con este flagelo que tiene como principal consecuencia la violencia de género, necesitamos terminar con el capitalismo y patriarcado. Y esto también nos permite abrir otro debate, que es con el actual gobierno machista y misógino de Milei. Queremos denunciar la hipocresía del gobierno de Milei. Milei, un gobierno que desde el inicio hemos marcado como un gobierno machista y misógino, que nos ha puesto al movimiento feminista como uno de sus grandes enemigos. Ni bien asumió este gobierno, un grupo de diputados libertarios intentaron presentar en el Congreso Nacional un proyecto para derogar el aborto legal, seguro y gratuito. El gobierno de Milei es el mismo que hoy parece indignarse con la violencia de género que ejerció Alberto Fernández y al mismo tiempo es el que desmantela las políticas para combatir la violencia de género. No solo eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y las insuficientes políticas para combatir la violencia de género. A partir de todo esto, queremos desarrollar algunas conclusiones. En primer lugar, el movimiento de mujeres es un movimiento heterogéneo y policlasista, donde participamos organizaciones de muy distinto tipo. Desde nuestro feminismo, que es el feminismo socialista, siempre hemos dicho que las mujeres nos tenemos que organizar de manera independiente de todos los gobiernos. Así fue como conquistamos el aborto legal, seguro y gratuito, en unidad de acción de las distintas organizaciones que éramos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que esa organización fue la que nos mantuvo independiente en las calles durante los distintos gobiernos y que nos permitió que millones de personas salieran a apoyar este reclamo y que los pañuelos verdes termináramos de conquistar el aborto legal, seguro y gratuito. El movimiento de mujeres tiene que ser y tiene que seguir luchando en las calles, hoy contra este gobierno machista y misógino, que además está aplicando un plan de guerra contra el conjunto de la clase trabajadora que nos afecta particularmente a las mujeres y disidencias. En un país donde 7 de cada 10 niños son pobres y no realizan las comidas necesarias diarias de todos los días, la mayoría de esos hogares pobres en la Argentina están encabezados por mujeres, porque somos la mayoría de los hogares más pobres de la Argentina, porque existe la feminización de la pobreza y porque el ajuste nos afecta principalmente porque somos la mayoría entre las ramas feminizadas de la economía, somos la mayoría además entre quienes sufrimos particularmente el trabajo precario en la Argentina. Entonces, tenemos que seguir organizadas en las calles para volver a conquistar políticas para combatir la violencia de género. Por eso es que en octubre vamos a estar participando e invitamos a todas las mujeres a ser parte del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias para tener un plan de lucha nacional por todos nuestros derechos, por los derechos que tenemos que conquistar, por el presupuesto que necesitamos para combatir la violencia de género y en una perspectiva de que para terminar con la violencia de género que responde a un sistema capitalista y patriarcal, necesitamos que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.
Ustedes saben, desde el año pasado el gobierno de Milei en la campaña electoral negó sistemáticamente la violencia de género, la brecha salarial y las problemáticas específicas que tenemos las mujeres en este sistema. Somos las mujeres, por ejemplo, las principales afectadas por la crisis capitalista y en particular por el ajuste de Milei. Un gobierno que nos puso desde el inicio como uno de los principales movimientos enemigos de las mujeres y disidencias como uno de los principales enemigos de este gobierno, impulsando un discurso de odio que llevó, por ejemplo, al triple leficidio de Barracas. El gobierno de Milei plantea una fuerte hipocresía. Sus funcionarios salieron ahora a decir, por ejemplo, que estaban y acompañaban la denuncia de Fabiola. Pero realmente da mucha bronca escuchar esto, porque estamos hablando de un gobierno que terminó con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que eliminó las políticas para combatir la violencia de género y que eso nos llevó en concreto a que, por ejemplo, el programa Acompañar, que es el programa que es para aquellas víctimas que sufren violencia de género en la Argentina, hoy esté completamente desmantelado y la línea 144 de atención justamente para la violencia machista tenga solo algunas pocas compañeras que estén trabajando a nivel federal. Entonces, es al revés de lo que nos plantea el gobierno de Milei. Necesitamos más presupuesto para combatir la violencia de género. Es al revés de lo que plantea el gobierno de Milei. Necesitamos fortalecer al feminismo y las luchas feministas en la Argentina para poder pelear por nuestros derechos, defender los derechos conquistados que desde el inicio fueron intentados ser atacados por este gobierno. Por ejemplo, no nos olvidamos que cuando el gobierno de Milei asumió, un grupo de diputados, La Libertad Avanza, presentó en el Congreso Nacional el intento de derogar la principal conquista del movimiento feminista de la Argentina, como es el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, la necesidad que tenemos las mujeres en este momento de volvernos a organizar de manera independiente para seguir en las calles, para pelear contra la violencia de género y pelear contra este gobierno es fundamental. Por eso, en estos debates, y hoy más que nunca, invitamos a todas esas compañeras que fueron partes de las luchas en los últimos años, que salieron contra el Ni Una Menos, que salieron a pelear por el aborto legal, seguro y gratuito, que salieron a luchar por nuevos derechos, a que volvamos a las calles, en primer lugar, contra la hipocresía de este gobierno de ultraderecha que nos ataca principalmente a las mujeres y disidencias. Y también para poder conquistar y poder arrancar políticas para combatir la violencia de género, siempre considerando que para terminar con este flagelo necesitamos terminar con el sistema capitalista y patriarcal. Y por eso es que en los próximos meses tenemos nuevos desafíos organizativos dentro del movimiento feminista y uno de ellos es participar del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se va a realizar en la provincia de Jujuy para justamente debatir un plan de lucha nacional para poder nuevamente conquistar presupuesto para combatir la violencia de género y no para el FMI, para defender el aborto legal, seguro y gratuito y para que haya presupuesto para la aplicación del aborto legal, de la educación sexual integral, contra los femicidios, contra los crímenes de odio y, por supuesto, desde una perspectiva que nos plantea la necesidad de que el movimiento feminista sea independiente de todos los gobiernos y que luche hasta que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos.